Audio Jungle. Audio Jungle. Bueno, bienvenidos a este segundo programa de Diálogos de Sapere Aude, Atrévete a pensar. Hoy vamos a hablar de un tema bastante importante y de interés de toda la comunidad. Hace unas semanas, el debate político y jurídico en el país ha estado moviéndose. Ha estado muy dinámico por cuenta de las declaraciones dadas desde la presidencia, desde la rama judicial en cabeza de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, desde los medios de comunicación, pero también se ha suscitado un debate en el interior del Congreso por cuenta del proyecto de ley que busca imponer la cadena perpetua para violadores de niños y niñas. Efectivamente, este proyecto ha sido aprobado en la plenaria de la Cámara de Representantes, restándole dos debates, es decir, en la Cámara Alta, en la Cámara del Senado, para que se convierta en ley de la República. Pues bien, esto ha generado un intenso debate público, muchos han estado a favor de esta medida, otros la rechazan, y para establecer estos conceptos que hoy en día pues están en nuestro debate, en los micrófonos de Sapere Audi, hoy tenemos dos personajes muy conocedores de esta temática. Vamos a saludar por un lado a José Fernando Cañas Uribe. José Fernando es abogado de la Universidad Libre, ha pertenecido a los semilleros de la universidad y actualmente es asesor jurídico de la firma Orlando Miranda Abogados. José Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, Jesús, muchas gracias por la invitación y un saludo al otro ponente, al compañero Dubán. Y efectivamente, pues también vamos a saludar a Dubán Arturo Granados. Dubán es estudiante de la Universidad Libre, pertenece al semillero de Derecho Penal de la universidad y pues ha estado en concursos, ha representado a la universidad y pues qué gran placer tenerlo esta noche en los micrófonos de Sapere Audio. Dubán, ¿cómo estás? No, pues el placer es mío, la verdad, de tener esta oportunidad de poder dar un punto de vista sobre un tema tan trascendental y pues tan hablado y tocado en estos días de populismo punitivo. Y pues también agradecer a las personas que están aquí presentes para pues, poder exponer sus puntos de vista. Y así es, y como pues estábamos hablando de que el tema de hoy es el populismo punitivo y especialmente centrarnos en el tema de la cadena perpetua, que es el proyecto que hoy versa en el Congreso de la República, pues lo principal de este primer espacio es ver qué es ese populismo punitivo, porque ha sido como el argumento de las personas que han estado en contra de este proyecto, suscitando de que es una medida que no tiene la finalidad por la cual se está desarrollando, que es pues acabar con los violadores de niños, de que no hayan más delitos de este tipo. Pues entonces primero quisiera saber, José Fernando, ¿qué opinas sobre el populismo punitivo? ¿Qué es eso? Bueno, en días anteriores tuve la oportunidad de leer un artículo de un profesor de filosofía de la Universidad de La Sabana, el profesor Santiago Araque, que decía que ese país últimamente se ha movido mucho por las pasiones y determinaba mucho que el populismo punitivo es un flujo de ello, donde un país pasional, un país sentimental, que ve como a los niños se les maltrata, se les vulnera, se les degrada, y producto de eso se genera una impotencia social, algo que se relaciona con el populismo punitivo, en donde se pide o se clama a pecho cantado, como se dice coloquialmente, en que es necesario que sea legal la cadena perpetua. Obviamente, el concepto como tal de populismo punitivo es algo popular, algo social de gran alcance, y punitivo, su relación con el derecho penal, con conductas típicas, antijurídicas y culpables que conllevan a que haya una sanción que se establece en nuestro Código Penal colombiano. Sí, efectivamente, no es desde este año, la iniciativa de la cadena perpetua ha estado en la agenda legislativa durante varios años. De hecho, una senadora, que es la senadora Gilma Jiménez, ha estado llevando o llevó cuando estaba en vida estas iniciativas. Y no solo ha sido la cadena perpetua, muchos han abogado por la pena de muerte y varias direcciones del Congreso frente a la ley penales, buscar una severidad en las penas, buscar el aumento de la cárcel. Frente a esto, Duván,
el populismo punitivo, ¿a qué nos lleva? ¿Qué es eso de populismo punitivo? Bueno, el concepto de populismo punitivo es un concepto que hay que abordarlo desde no solo una corriente jurídica, hay que abordarlo desde la sociología, desde la propia antropología como tal del hombre, a explicar fenómenos delictivos. ¿Qué sucede como tal con el término populismo cuando las sociedades no logran explicar las causas o los fenómenos que llevan a la delictividad o a la delictualidad? ¿Qué sucede? Y es el caso muy común de Colombia. Colombia es un país con altos índices de criminalidad, no de ahora, de toda la vida. Y debido a esa incapacidad como tal de perseguir y juzgar esos delitos, también de tener una correcta aplicación de la pena y los fines que como tal el Código Penal plantea para ella, ¿qué se busca o qué se hace con ese término del populismo punitivo? Que salgan héroes o caudillos políticos a hacer banderas con temas que la verdad no son propios de una agenda política. Son temas más de una índole jurídica, temas que requieren un análisis constitucional. Es el caso muy común de lo que estamos viendo actualmente en Colombia. Se dice que se quiere implementar la cadena perpetua para violadores de niños, pero no se expresa que eso tiene muchos hierros de inconstitucionalidad. ¿Qué pasa? Y ese populismo punitivo es un fenómeno que afecta a esos caudillos políticos que no tienen una correcta asesoría jurídica o que aún teniendo una correcta asesoría jurídica, lo que quieren es ganar votos, lo que quieren ganar es adeptos y utilizan como banderas de batallas temas tan incidentales, tan trascendentales como tal, como lo que podría ser. Y yo creo que cualquier colombiano quiere que se protejan los niños, pero este tema como tal tiene otras índoles, tiene otros vértices que deben analizarse. ¿Realmente en Colombia se da una aplicación correcta de los fines de la pena? Esa debería ser la pregunta, no que deben endurecerse las penas, porque es que el endurecimiento de las penas no es relativo o no es directamente proporcional a que los delitos vayan a bajar, a que se cometan menos delitos. Entonces, pues este término, en conclusión rápida, una bandera política de ellos como tal que buscan adeptos o generar masividad en el público. Lo que dice Duván es bastante importante. De hecho, la criminología ha debatido mucho sobre el tema del populismo punitivo porque lo que busca es, como decía nuestro interlocutor, es conectar con los intereses de las personas y con los intereses del común. Porque si ustedes pudieron observar, y yo creo que sí lo han hecho en sus redes sociales, la mayoría de personas está a favor de la cadena perpetua y han sido los abogados y los penalistas los que han salido a abogar porque es una medida inconstitucional, que es una medida que no va a atacar el problema, que no va a solucionar o la finalidad que tiene, porque no es el punto de inclusión o el punto de solución de esta medida. Frente a eso, entonces, ya adentrándonos un poco a la parte más jurídica, José Fernando, ¿cuál es la verdadera función de la pena? Yo creo que si los colombianos y las personas tuviéramos claro cuál es la función del castigo penal, cuál es esa sanción que tiene el Estado frente a un delincuente, podríamos entender cuál es la funcionalidad de la cárcel o cuál es la funcionalidad de un castigo severo. Bueno, en tiempos pasados tuve la oportunidad de escuchar muchas veces al profesor Zaffaroni, un jurídico penalista argentino, en donde decía que uno de los fines de la pena es tratar la resocialización o la reintegración del delincuente a una sociedad. Es decir, que la pena tenga una función transformadora en la conducta total del delincuente para que cuando salga a la sociedad, valga la redundancia, no sea un peligro para ella. Entonces, el problema de las penas en Colombia, en mi punto de vista, es que se ha perdido la noción como tal de que para qué es la pena. Solamente se ha dicho o se argumenta de que la pena es un castigo, como si estuviéramos hablando en tiempos del siglo XIX, del siglo XX, donde se castigaba únicamente, donde se pensaba que con el castigo se solucionaban los problemas como tal de una sociedad. Obviamente para mí la pena tiene que ser estudiada desde las causas como tal de la sociedad, un estudio sociológico y filosófico que me determina a mí. La sociedad tiene fallas en tal sentido y la pena, el Código Penal en su articulado, en sus conductas típicas, debe estar inmiscuido en esas causas sociológicas que me puedan mejorar el correcto funcionamiento social. Entonces, para mí,
no es únicamente decir que la pena es un castigo, sino para mí la pena es un término mucho más amplio que inclusive inmiscuye más áreas del derecho, el derecho administrativo, el derecho público, inclusive el derecho laboral, el derecho civil, y tiene que ser vista desde un sentido de derecho estricto, como nos enseñaban en nuestras clases de hermenéutica jurídica. Entonces, para mí, esa es la posición como tal de la pena y la visión que el Estado tiene que darle a la pena para lograr como tal un mejoramiento social y una protección, obviamente, de los derechos de los menores, que es un caso que tristemente se ve que son vulnerados. No, y efectivamente estos temas tocan mucho el sentimiento de la comunidad. Por ejemplo, violadores como Garavito, por ejemplo, Rafael Noguera, que hace unos días salió la noticia de que se le iba a bajar o que se le iba a reducir su sanción, su pena, y también pues muchos otros que han abogado de que hay mucho garantismo, de que hay muchas posibilidades de que un delincuente salga rápido de purgarse, de purgar su pena. Entonces, Duan, frente a estas personas que dicen que la cárcel es la solución, de que hay que encerrar a una persona de por vida, porque eso es lo que busca la cadena perpetua, y frente a la función de la pena, sí estamos en un buen camino. O sea, ¿cuál es la funcionalidad que tiene en verdad esa facultad del Estado de castigar a una persona que comete un ilícito? Bueno, para responder esta pregunta hay que abordar un tema trascendental y es el siguiente. La pena en Colombia no solo es retribución justa, no podemos ver, o sea, el concepto como tal de pena que se le impone a un sujeto criminal no simplemente es directamente proporcional, el daño que hace directamente proporcional será la pena. Hay que evaluar como tal otros factores que deben como tal incurrir en esa función de la pena. Entonces ahí es donde vemos que el Código Penal regula claramente la función resocializadora que tiene la pena, la función de reeducación que tiene la pena, la función de como tal reformar que tiene la pena, la función final, que es la que menos se cumple, de reinserción social del criminal que tiene la pena. Y frente a eso creo que en Colombia estamos muy mal. ¿Por qué? En Colombia hay temas de hacinamiento carcelario, es algo que se puede ver ahora es un tema muy latente con toda esta situación sanitaria del COVID. O sea, ¿realmente creen que en una cárcel donde hay hacinamiento, donde hay problemas de salubridad, se están cumpliendo los fines de resocialización de la pena? Y es una pregunta que es muy trascendental y que en Colombia está fallando mucho. En Colombia la situación carcelaria es crítica. Y si la situación carcelaria es crítica, no podemos hablar de una función de la pena. Como tal, otro vértice de la pregunta que usted me realiza es el siguiente. ¿Realmente es proporcional la cantidad de años de la pena a bajar los índices de criminalidad? Eso se responde rotundamente con un no. ¿Por qué? Sí, está bien, se quiere utilizar una prevención general negativa desde el punto de vista de la criminología, de asustar como tal, de dar mal ejemplo, de que si tú cometes un delito, te verás sometido a tantos años de prisión. Pero es que ahí no está el meollo del asunto. El meollo del asunto está en la pedagogía, en la educación, como tal, en innovar, en el apoyo como tal que se le da desde tempranas edades hasta las edades de formación criminal a los sujetos, a las personas. ¿Cómo es posible que en un estado de cosas inconstitucionales no se críen criminales? Es algo que el Estado colombiano tiene que ver. Entonces los abanderados de esas propuestas punitivas de endurecer las penas solo ven y solo califican la pena como retribución justa. No ven lo que realmente debe ser la pena, esa función resocializadora y de reinserción social que tiene la pena. Tuban, importante lo que tú estás diciendo. Yo recuerdo, quisiera seguir preguntándote frente a este punto, yo recuerdo mis clases de criminología con el doctor Kenny Sanguino, que nos comentaba que en una cárcel de Colombia tenían un letrero a la entrada que decía: aquí entra el delito y sale el hombre. ¿Es posible que la cárcel en este tiempo siga siendo o siga teniendo esa función que tú hablas de la resocialización? Porque pues como expones en un estado de cosas inconstitucional con el hacinamiento carcelario, donde muchos dicen que la cárcel es la universidad del mal, entonces, ¿cuál puede ser una solución hoy en día pues para retomar esa idea de que aquí entra el delito, pero sale el hombre ya convertido de nuevo a un ser social que se va a comportar frente a los parámetros normativos que tiene un Estado? Créame que esa es una pregunta de un alto calado, es una pregunta fundamental y muy difícil de responder, porque es que el tema carcelario en Colombia requiere
un proyecto de ley que reestructure como tal qué se está haciendo en las cárceles, qué está haciendo el IMPEC como tal en las cárceles, qué se está haciendo frente al tema del hacinamiento carcelario. O sea, mientras no se solucione ese estado de cosas inconstitucionales latente que hay en las cárceles colombianas, no podemos saber o no podemos como tal ver o hablar del tema de una resolución como de una utilización de la pena. Es algo imposible si no solucionamos primero esos problemas de facto que hay. No obstante, el tema de como tal, de la educación, la pedagogía, de enseñar al ciudadano mediante el buen ejemplo, una prevención general positiva, que es muy mencionado en las clases de criminología con el doctor Crane, debería ser la solución y debería ser el camino para reducir la delictualidad en una sociedad. Pero pues en los países tercermundistas, y esto es algo que recalca mucho este autor Eugenio Raúl Zaffaroni, se ha optado por copiar modelos retributivos que, diciéndolo en términos vulgares, y perdón para la audiencia, están mandados a recoger. Ya esos sistemas retributivos no funcionan en la actualidad. Yo pongo a colación el ejemplo de países como Alemania, Noruega, Finlandia, en los que la pena, por ejemplo, no solo es usted estar en una cárcel alimentando pues, a alguien que en su momento fue un criminal, lo ponen a estudiar, lo ponen a hacer trabajo social. Sí, está bien, acá en Colombia existe el tema de los juzgados penales, pero vamos a hacer cuentas. ¿Realmente ustedes creen que al menos un 20% de la población carcelaria accede a subrogados penales? Y eso sería hablar de cifras muy elevadas. La verdad, el dato es mínimo. Yo creo que no llega ni el doble dígito. Es un tema bastante debatible y ojalá en algún momento tengamos en este espacio hablar sobre la función de la cárcel hoy en día. José Fernando, el Congreso de la República por los últimos años ha buscado desarrollar una idea de buscar una severidad en las penas, de buscar más castigo y, por ejemplo, con esta medida de la cadena perpetua. ¿Por qué se sigue entonces haciendo énfasis en estas medidas que son de populismo punitivo, por así decirlo? Porque es que en verdad ya lo hemos desarrollado. Esto lo que busca es unas banderas políticas que pueden sumar votos porque compaginan con las ideologías o con las pasiones que tienen algunos sectores populares. Bueno, yo siempre he pensado que el Congreso es de esos grupos políticos donde hay diferentes ideologías o posiciones personales que se hace de la lista gorda, o como se dice, de oídos sordos. Últimamente, con el tema de la cadena perpetua, han salido muchísimos abogados penalistas que ven que ese endurecimiento punitivo, por decirlo así, es errado para tratar un tema tan pasional, por decirlo así, que infunde tanto sentimiento en una ciudad colombiana como es el abuso y el acceso carnal contra menores de edad. Entonces yo siempre he pensado que como es un grupo político, y siempre en este país el problema nunca ha sido de políticas, sino de políticos que creen que tener una posición, aunque no fundada, va a ser la que va a solucionar las cosas. Últimamente en Colombia, en temas, digamos, tributarios o disciplinarios o laborales, se han realizado tomas en donde ellos creen, porque ellos son los únicos que creen, que pueden creer, que la solución de los problemas en este país se realizan por X o Y ley. Entonces ese es un problema que despeja o muestra más bien los vacíos y las falencias en temas jurídicos que este grupo como el Congreso tiene. Entonces para mí es muy importante que el Congreso empiece a definir como tal, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista social. Para mí son dos fuentes que tienen que estar totalmente relacionadas, porque se supone que la pena tiene un fin social como tal, en donde se haga un estudio exhaustivo y donde se determine si realmente el endurecimiento de las penas me genera a mí que no haya más casos de violación contra niños, en donde si solamente endurecer o si agregarle a ese endurecimiento un tema de pedagogía, un tema de reinserción, un tema de políticas de carácter criminal, un tema de políticas públicas, un tema donde el Estado realmente se adentre ante esas problemáticas sociales y que logre que los márgenes delictivos empiecen a bajar, porque obviamente mucha gente cree que sí, cadena perpetua y que los delitos contra los menores de edad bajan
en picada de manera rápida, eso es algo muy equivocado, porque siempre se sabe que se endurece la pena y empieza a haber una transición como tal de los delitos, donde pueden haber picos, donde pueden haber bajadas de las conductas que se realicen. Entonces, para mí eso es un tema muy, muy amplio, ojalá el tiempo lo permitiera, pero más o menos como mi explicación o mi visión personal y jurídica, obviamente, en este tema. Pues es un tema bastante amplio. Duan, el Congreso entonces está caminando por, como decía José Fernando, por terreno que ahí no va a prosperar nada, porque pues endurecer penas, tener medidas como la cadena perpetua, no va a dar el resultado que se espera. Entonces, ¿por qué le podemos decir a la gente que la cadena perpetua no sirve y es un tema de populismo punitivo? O sea, se resuelve jurídicamente de la manera más simple. ¿Por qué? Porque en Colombia tenemos un bloque de constitucionalidad. Colombia se suscribe a pactos internacionales que inclusive en sus primeros artículos de la Constitución regula que no habrá prisión perpetua, ni cadenas, ni penas de muerte como tal. Por ese simple argumento en un control de constitucionalidad, la Corte, cualquier proyecto de ley que inclusive pasare todos los debates, prácticamente no serviría de nada. Sería papel gastado y dinero malgastado en proyectos legislativos que no van a llegar a nada. Ese es el argumento más sencillo para decirle a la gente. Realmente esto es un tema para generar adeptos y es un tema que, no sé, y sería especular mucho, pero creería que con la situación actual del país lo que se ha buscado es dispersar la atención con un tema que desde las épocas de Gilma Jiménez se ha estado trabajando en el Congreso de la República, pero es un tema que no tiene ni pies ni cabeza, no tiene un fondo jurídico real que lo haga sustentable ante el guardián de la Constitución, la Corte Constitucional. Bueno, José Fernando, y eso que el tema que ya entra Duván sobre la constitucionalidad de este proyecto, sí, mucho se ha hablado sobre que, y muchos abogados han escrito en sus muros de Facebook, en su Twitter, que lo que decía Duván, eso va a ser tiempo perdido, trabajo perdido, el Congreso debería estar regulando otras materias, ahorita hay una crisis sanitaria, pero que también es adaptada como una crisis económica, una crisis social. ¿Por qué entonces se siguen desarrollando estas medidas? Y si es así, efectivamente, como dice Duván, la Corte puede declararlo inconstitucional. Bueno, a uno en derecho le enseñan que existen dos sistemas de derecho como tal, el derecho duro y el derecho lato o derecho suave, el famoso hard law y soft law. En el hard law, derecho duro, constitucionalmente, con la Constitución de 1991, ese paso de un Estado de derecho a un Estado social de derecho se vincula a ese hard law, en donde por bloque de constitucionalidad los tratados de derechos humanos que impiden trabajos forzados, tiempo supremo en cárcel, por decirlo así, no se realice en países que hayan firmado esos tratados. Entonces, me voy a la posición que tiene Duván, eso es ocultar problemáticas para mi perspectiva mucho más complejas y que caen en esta situación de pandemia y de coronavirus. Entonces, cuando esa ley llega al Congreso, porque lo más probable es que se apruebe, la Corte Constitucional va a salir en su sentencia de constitucionalidad, es decir, se declara inaccesible por estar contraria a la Constitución, bloque de constitucionalidad, Convención de los Derechos Humanos, Tratados Internacionales de Derechos Humanos, se declara inaccesible, la gente va a quedar, por decirlo así, con los tres hechos. No extrañaría que posteriormente se vuelva y se siga con la misma forma repetitiva de generar la cadena perpetua. Yo por eso he pensado más bien que un Congreso, uno como pueblo le da la soberanía al Congreso para que nos represente y para que a los sectores que más han sido golpeados en situaciones que nosotros conocemos de violencia, de pobreza, de desempleo, realmente legislen sobre esa materia y donde realmente nos veamos todos incluidos en esos temas legislativos. Entonces, para mí eso es taparse un ojo y no ver lo que en ese ojo tapado pasa, solamente ver lo que en el ojo que está libre, lo que está despejado se ve. Entonces, eso es algo que es incongruente, es incoherente
es inconstitucional, es vulnerativo a mis garantías como persona, porque yo soy una persona que está sufriendo por el tema del coronavirus y veo que los congresistas están discutiendo, ya sea por el tema de la cadena perpetua o como anteriormente vi por el tema en que el poncho sea patrimonio nacional. Entonces, para mí es un tema de seriedad y decirle a los congresistas, por favor, señores, hay temas mucho más importantes. Yo sé que el tema de los niños es algo que a todos nos toca, que a todos nos entristece, pero para eso es necesario que se reestructure como tal el funcionamiento de la pena, un buen funcionamiento carcelario, que realmente el que entra a la cárcel pueda ver que comete una sanción, que comete un delito y que va a tener su tiempo en la cárcel, pero que esa no sea la única bandera contra ese delincuente, sino tratar de que ese delincuente pueda volver o incluirse a la sociedad luego de un periodo ya sea de estudio con otros expertos en donde determinen si ya ese delincuente puede integrarse a la sociedad. Y es importante en que realmente nos dispongamos y pidamos que se hable de lo que realmente la gente urge. Hay gente que está sufriendo por la pobreza, porque los grupos al margen de la ley vuelven a sectores donde el Estado nunca está, donde hay una falla de servicio total y piden, por favor, con las manos en el cielo, y muchos rezando, diciendo, por favor, mírennos, estamos desamparados y necesitamos que no únicamente se hable del tema de la cadena perpetua, sino que se hablen de muchísimos temas que son extensos, que puedan beneficiar a todo el sector, porque todos somos un país, todos somos Colombia, todos somos un Estado social de derecho, a todos nuestros derechos internacionales que nos dan. Entonces es importante que el Estado realmente cumpla totalmente con lo que la gente pide en diferentes ámbitos sociales, etcétera. Gracias, José. Duan, cuando sucedió esto de las votaciones en el Congreso, salió una imagen donde decía estos congresistas votaron en contra de la cadena perpetua. Frente a eso también, hace unos días han estado saliendo unas imágenes de profesores de Derecho Penal que se titulan estos profesores votarían no contra, rechazarían imponer a cualquier delito la cadena perpetua. Eso ha sido tema de debate. ¿Qué se le puede decir a las personas eventualmente que esto se convierta en ley y que pase a revisión de la Corte Constitucional y muchos abogan porque la Corte lo declare inconstitucional? ¿Qué se le puede decir a las personas porque el argumento de las personas es que no hay una sensibilidad frente a los niños y que se está protegiendo al delincuente? ¿Por qué se le puede decir a esas personas que es todo lo contrario, que estamos buscando es un cambio de paradigma social y jurídico? Y lo que está haciendo la Corte como guardiana de la Constitución es preservar la dignidad humana y buscar que en verdad la función de la pena ha sido lo que hemos venido tratando, de la resocialización, de buscar una retribución a la sociedad. Y frente a eso, entonces va a entrar un debate mucho que a veces se puede evidenciar entre técnico y popular. Pero ¿cómo le podemos decir a las personas? No es que si declara inconstitucional no es porque la Corte está diciendo que estoy apoyando a los violadores, sino todo lo contrario, estamos logrando una resocialización de estos y encauzar buenas medidas para lograr este fin. Bueno, esta pregunta la respondería de la siguiente manera. Aquí no hay que polarizar ni hacer sectarización, no es que unos estemos a favor y otros estemos en contra. Yo creo que el 90% de la población en Colombia, y me atrevo a decir que el 100% está de acuerdo con que se deben respetar los derechos de los niños. Ni más faltaba, deben ser un objeto de protección constitucional especial. ¿Qué sucede? Las banderas de los caudillos políticos como tal y estas banderas legislativas sin fondo jurídico, es que todo el que no esté de acuerdo por argumentos razonables, para ellos como tal debe ser sectarizado, estigmatizado ante la sociedad, debe ser un castigo público que se le debe dar a los que no están de acuerdo con estos temas. La respuesta a esto es simple. Sí, estamos de acuerdo con el respeto a los derechos de los niños, es un objeto de especial protección constitucional, es que son nuestros niños, es que aquí no hay bandos ni colores, pero ¿cuál es el tema? Si vamos a respetar a los niños, si vamos a garantizar sus derechos, tenemos que hacerlo bien, no con alternativas ni con
informes como tal o propuestas que no tienen ni pies ni cabeza, que simplemente es un desgaste en materia legislativa, en periodos legislativos, en papel, en dinero, siendo que pues pueden estar como tal, siendo el Congreso de la República pendiente de temas más trascendentales por estas épocas del COVID-19, por ejemplo, y que es un proyecto que desde Gilma Jiménez nunca ha tenido un fondo jurídico real o una aceptación constitucional real y no la va a tener. Entonces esa sería la respuesta. Aquí no hay bandos. Todos queremos respetar y todos somos conscientes de que los niños deben ser un foco de atención social, constitucional y jurídico. Pero todos también, las personas que pensamos con argumentos jurídicos racionales, pensamos que eso debe hacerse bien. Yo estoy de acuerdo con que como tal se crea una ley ¿cómo decirlo?, que dé más apoyo a los niños, a los estudiantes de escasos recursos. En eso sí, debemos estar todos de acuerdo. Pero el tema de endurecer penas no va a ser directamente proporcional a que se dejen de violar niños. Es un tema social de fondo que se debe solucionar con políticas públicas reales que ataquen el problema. No pegar brochazos de endurecimiento de penas y sacar banderas políticas para ganar adeptos. Esa no es la solución. Bueno, aquí lo tenemos, ya hemos hablado del populismo punitivo y de las funciones de la pena. Muchas gracias, José Fernando, muchas gracias, Duván. Esperamos que en una próxima oportunidad estén otra vez en estos micrófonos de Sapere Aude. En verdad, pues es un espacio de crítica, es un espacio vamos a hacer un debate próximamente, ojalá, para escuchar a las personas que también tienen otras posiciones. Y les agradecemos pues que estén acá. Gracias, José, gracias, Duván. Muchas gracias, Listo. compañeros. Muchas gracias Es un gusto. a ustedes también por la invitación y pues atento en una próxima también ocasión a discutir de muchos más temas jurídicos. Bueno, y esto ha sido Sapere Aude por el día de hoy. Esperamos que se cuiden, que se quieran y que se atrevan a pensar. Sapere Aude. Audio Jungle.